realmente es suficiente, si todas esas grandes variables macroeconómicas que hablan los economistas finalmente le llega a la gente, si le sirve o no le sirve. Y realmente ahí hay una tarea muy importante que tenemos nosotros los economistas de explicar realmente cómo se traslada una buena política monetaria, una buena política macroeconómica hacia el bolsillo de la gente, del trabajador, del asalariado, del empresario, del emprendedor, para que pueda beneficiarse finalmente de esas medidas. Entonces, la primera medida que tomaron los bancos centrales, donde Paraguay ha sido probablemente de los más agresivos, gracias a esa política monetaria que ha venido implementando por muchos años, es disminuir el costo del dinero. Y esto lo que busca es que los bancos de alguna manera le moleste el dinero, ¿verdad? Al tener ese costo tan barato tengan que salir a prestar. Eso no quiere decir que le van a salir a prestar a todo el mundo, pero al menos le disminuye el costo de oportunidad para que ese dinero no se quede dentro de su balance, porque a su vez ellos tienen que estar pagándole a los depositantes. Entonces, esa fue la primera medida. La segunda medida que tomaron los bancos centrales, donde Paraguay nuevamente ha sido muy agresivo y exitoso, es en disminuir lo que se denomina el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal es un porcentaje de los depósitos del público que se depositan en un banco comercial, pero finalmente una parte de eso queda en el Banco Central como una garantía, como una reserva dentro del Banco Central. O sea, cuando un banco recibe 100 pesos o 100 dólares o 100 guaraníes, solamente un porcentaje de eso va al banco comercial para que pueda prestar y otro porcentaje queda en el Banco Central como un seguro, como una garantía. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central del Paraguay fue disminuir la tasa del encaje para poder darle más recursos a los bancos privados y a la banca pública para que puedan salir a prestar en un momento donde las empresas y los empresarios necesitaban tener ese financiamiento para sobrellevar un momento donde iba a haber una caída, donde ha ido de hecho una caída en las ventas. Entonces, eso también en el caso de Paraguay fueron cerca de 1.500 millones de dólares, cerca del 4% del PIB de Paraguay, una inyección muy importante, que también ayudó para financiar al sector productivo en este periodo de casi 90 días que ya lleva el periodo de aislamiento social implementado en Paraguay y en Argentina también un periodo muy similar. Y la tercera medida que implementó el Banco Central, que también viene en línea con lo que implementan otros bancos centrales, es la flexibilización en la regulación, las normas que establece el Banco Central para refinanciar a sus clientes. ¿Por qué es esto importante? Porque los bancos que administran finalmente depósitos del público no pueden hacer lo que quieren con el dinero del público. Lo que hacen es pueden prestar en unas condiciones que le establece el Banco Central. Bueno, esas condiciones son muy restrictivas, tienen muchos controles. Y lo que hizo el Banco Central fue flexibilizar esas medidas en este momento para que haya una mayor liquidez y haya más créditos para el sector comercial principalmente, porque Paraguay tenía ya mucha experiencia en implementar estas medidas con el sector agrícola y el sector ganadero, que son los dos sectores probablemente los más importantes de Paraguay, pero que ya habían vivido en el pasado reciente episodios de crisis muy importantes. En el caso de la agricultura, la sequía del año pasado y la sequía también del año 2012 y 2008 hizo que el sistema financiero y el Banco Central salieran con medidas para poder permitir el refinanciamiento de esos sectores. Y en el caso de la ganadería, el episodio de fiebre aftosa del año 2012, que se cerraron todos los mercados de exportación para Paraguay, hizo también que un sector muy importante que genera mucho empleo en el caso de Paraguay pueda tener estos beneficios de refinanciación. Pero nunca antes habíamos vivido un escenario de una crisis tan amplia que le afecta a prácticamente todos los sectores económicos, no solamente agricultura y ganadería, sino también comercio, servicios y la industria. Entonces el Banco Central, como un tercer paquete de medidas, implementa la flexibilización total de todo tipo de créditos para que no haya ningún tipo de cuestionamiento al momento de poder refinanciar, reestructurar o renovar la cartera de crédito. Estamos hablando de cerca del 50% del PIB de Paraguay, la mitad de lo que produce Paraguay en un año está financiado por el sistema financiero, tanto público como privado. Y bueno, con esto lo que se trató es de facilitar el proceso de financiamiento para el sector económico. Ahí simplemente una pequeña nota, ¿verdad? Argentina viene hace muchos años ya enfrentando una situación de una inflación bastante alta. Y eso obviamente tiene un efecto muy contrario en el momento que se quiera aumentar la liquidez, ¿verdad? Porque con la inflación muy alta no hay mucho espacio para poder financiar a largo plazo.
las instituciones financieras lo que buscan es cubrirse contra la inflación muy alta y lo que privilegian es el financiamiento a corto plazo, ¿verdad? Y lo que sabemos hoy, que esta crisis no va a terminar en 60, 90, en 120 días, probablemente nos va a llevar unos 18 o 24 meses poder empezar a recuperar el ritmo de crecimiento económico que teníamos. Entonces, el financiamiento no puede ser un financiamiento de corto plazo. Tenemos que mirar un financiamiento de 36 meses o por lo menos 5 años para que el sector productivo se pueda recuperar. Y luego vamos a ver lo que son las medidas en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, que son las medidas que implementó el gobierno, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, y que por lo general tomaron forma dentro de lo que fueron leyes de emergencia, ¿verdad? Porque todas estas medidas finalmente tienen un costo fiscal, un costo que es deuda pública, y esto se requiere de una aprobación parlamentaria. Entonces, estas medidas fueron incluidas dentro de un proyecto de ley, una ley de emergencia, que se presentó a mediados de marzo. En el caso de Paraguay, la situación de la declaración de pandemia fue inclusive antes que la haya anunciado la Organización Mundial de la Salud, y Paraguay ya decide un aislamiento total prácticamente allá por el 13 de marzo, y una semana después ya estaba presentando al Parlamento una ley de emergencia que pedía una autorización de una emisión de deuda pública de cerca de 2.000 millones de dólares, que son casi 5% del PIB del Paraguay. Realmente un monto muy, pero muy importante, que es lo que se ha venido implementando en estos casi 90 días que llevamos de la implementación de la situación de aislamiento social extremo. Entonces, estas medidas, ¿en qué se han concentrado? Se han concentrado básicamente en sostener el ingreso de los sectores más vulnerables. Obviamente todos están siendo afectados, pero lo que estableció el gobierno, creo que con muy buen criterio, fue ver quiénes son los sectores que van a ser más afectados. Sabemos que van a estar afectados todos, pero en una realidad que hay recursos limitados, tenemos que ver quiénes van a ser los paraguayos que van a sufrir el mayor impacto. Y los sectores que van a sufrir el mayor impacto y que vienen sufriendo son los sectores tanto formales e informales de menores ingresos. Los trabajadores jornaleros, los que tienen el trabajo por día, por semana, y aquellos sectores que son más vinculados al área de servicios, restaurantes, hotelería. Esos son los que fueron los primeros que sufrieron desvinculaciones, y bueno, el gobierno con la medida de sostener el ingreso, ¿verdad? No el empleo, porque Paraguay no tiene una figura de seguro de desempleo. Lastimosamente nos hubiese encantado en este momento tener un seguro de desempleo que puede ser financiado por el gobierno, pero que pueda llegar a todos aquellos que tienen un empleo y que a consecuencia de perder el empleo puedan seguir sosteniendo su ingreso. Entonces, ante la ausencia de un seguro de desempleo, lo que buscó el gobierno fue diseñar e implementar un mecanismo muy, pero muy rápido para poder llegar con un recurso mínimo al bolsillo de las familias más vulnerables. Y implementa un proyecto, un programa que se denominó Petubo, que lo que busca es, a través de transferencias electrónicas, a través del teléfono celular, poder hacerle una transferencia de unos cerca de $100, que sería un poco menos de la mitad de un salario mínimo. Y lo que establece la ley es que se pueden hacer hasta 2 pagos bajo esta figura. El otro set de medidas que implementó el gobierno también dentro de esa ley de 2.000 millones de dólares es fortalecer todo el sistema de salud pública, que también Paraguay se encontró en esta situación. A diferencia de lo que se ha venido haciendo en materia de política macroeconómica, en materia de capital humano, principalmente cuando nos referimos al capital humano hablamos de la salud y de la educación. Paraguay se encuentra en una situación muy, pero muy delicada. Estos son ya años de atraso y de no haber invertido lo correcto, y con la necesidad de hacer grandes cambios y grandes reformas en esos dos ámbitos. Entonces, en esta situación, el gobierno le pide un apoyo al Parlamento para poder reforzar el sistema de salud pública, una inyección de recursos económicos para la construcción de algunos hospitales, fortalecimiento de otros hospitales y dotarle de todas las herramientas al personal de salud para poder enfrentar lo que creíamos hace 3 meses, que iba a ser un crecimiento en la tasa de contagio, que gracias a Dios y gracias a medidas que se han implementado, esa tasa de contagio se ha mantenido muy, pero muy controlada, y obviamente esto con un beneficio también que se ha trasladado a no tener que haber perdido vidas humanas y un abultamiento dentro
de los sistemas de salud pública de Paraguay. Entonces, esa segunda medida estuvo muy enfocada. El ministro de Salud realmente una persona que, en el caso de Paraguay, ya creo que hay que darle el crédito de lo que ha hecho en materia de salud pública, en las medidas, en la política de salud pública, ha sido capaz de articular a todas las instituciones, porque en el caso de Paraguay tenemos un sistema fragmentado. Por un lado está el Ministerio de Salud, por otro lado está el Instituto de Previsión Social, por otro lado está el Hospital de Clínicas, que es el Hospital Escuela de la Facultad de Medicina, pero que es un gran proveedor de salud pública. Y ante esta pandemia se han podido unir los esfuerzos de todas las instituciones públicas y creo que por ese lado ha habido un gran avance. Y el tercer elemento que también ha requerido esta ley de emergencia fue poder facilitar de recursos, aumentar los recursos para las instituciones públicas encargadas de proveer financiamiento al sector productivo. Entonces, se capitalizaron fondos de garantía para pequeñas y medianas empresas, se aumentaron los fondos disponibles en la Agencia Financiera de Desarrollo y se implementaron medidas que faciliten también por el lado de la banca pública el acceso a crédito, principalmente a esos sectores más vulnerables, que es lo que se habían identificado. Entonces, ese es un poco un breve resumen de las medidas que se han implementado a lo largo de los últimos meses. Paraguay, dentro de todo y en el contexto mundial y en el contexto regional, se encontraba en una situación donde tenía herramientas para poder implementar, herramientas tanto del lado de la política monetaria como de la política fiscal, porque otro elemento también central de todo esto es que Paraguay no solamente tuvo el apoyo del Parlamento para poder conseguir la autorización del financiamiento, sino que pudo salir a los mercados a conseguir el financiamiento que era necesario. Hace cuestión de un mes y medio hace una emisión en los mercados internacionales, $1.000 millones a una tasa del 4,95 y sale una semana después de lo que había salido un país como México. México es un país mucho más grande que Paraguay, un país mucho más integrado a los mercados internacionales, es lo que se denomina un país con el grado de inversión. Paraguay no es grado de inversión, pero Paraguay salió con una tasa de interés más baja que la que consiguió México. Entonces eso también demuestra que el hecho que Paraguay había hecho bien las tareas en materia macroeconómica a lo largo de muchos años, en un momento de crisis, en un momento de necesidad, cuando Paraguay necesitaba utilizar esas herramientas, estaban disponibles para bajar la tasa de interés, generar financiamiento para el sector productivo y también traer deuda de los mercados internacionales para poder inyectar en esos sectores más vulnerables. Siempre nos hubiese encantado que el financiamiento venga del ahorro local, pero Paraguay tiene un problema estructural que tiene una tasa de ahorro muy pequeña. Los paraguayos ahorramos muy poco. Y eso en gran parte está explicado porque no tenemos un sistema de seguridad social muy amplio. La gente que aporta al sistema de seguridad social es muy poca y obviamente eso limita la capacidad de recursos para que se puedan utilizar para financiar en estos momentos. Entonces, eso por un lado es la situación que nos pone a Paraguay en este momento. Creemos de que la situación económica no ha pasado la peor parte. Estamos apenas empezando a abrir poco a poco algunos sectores económicos, pero el impacto económico todavía se sigue sintiendo principalmente en esto que les decía que a mi opinión es lo más importante, que es el empleo. Lo que hemos visto hasta ahora que cerca de 100.000 personas han perdido su empleo. Estas son personas que son formales, aportan a la seguridad social del IPS y se estima que hay un número que duplica ese número en el sector informal que también ha perdido el empleo. Para que se den una idea, Paraguay tiene una tasa de desempleo cerca del 6%, ¿verdad? Esos son alrededor de 200.000 personas. Creemos que en las últimas semanas, en los últimos 3 meses, se han perdido cerca de otros 300.000 empleos. O sea, se ha más que duplicado la cantidad de personas sin empleo y que están buscando un empleo. Creemos que en la medida que la economía se vaya recuperando gradualmente, los primeros empleos que se recuperan son los empleos informales y luego ya vendrían los empleos formales. Ahora, mirando para adelante, yo creo que en estas últimas semanas y la tecnología nos ha permitido, tecnología como la que estamos utilizando ahora, poder escuchar a diferentes analistas en todos los rincones del mundo, escuchar qué es lo que creen que está pasando. Creo que hay ya bastante entendimiento de que ha habido un cierre de las economías a nivel mundial y este cierre se está combinando con algo que fue muy natural o que se observó también en la Gran Depresión de 1929,
que es que el proceso de recuperación va a ser muy lento. ¿Por qué? Al ser un evento global de escala mundial, todos los países están preocupados y obviamente todos los países, su prioridad es privilegiar su mercado interno. Entonces, lo que estamos viendo es un resurgimiento de políticas proteccionistas, de políticas nacionalistas, y eso claramente para un país como Paraguay no es una buena noticia. Paraguay es un país pequeño, 7 millones de habitantes. El mercado para el Paraguay no está dentro de Paraguay. El mercado para el Paraguay está fuera del Paraguay. Paraguay tiene que exportar al mundo, tiene que integrarse más a los mercados, pero nos estamos enfrentando a una situación de políticas proteccionistas en un vecindario que ha sido históricamente complicado, ¿verdad? Porque estamos en el medio de dos países muy, pero muy grandes y con también una política históricamente proteccionista. Me refiero tanto al caso de Brasil como a la situación de la Argentina. Y eso para Paraguay ha sido bastante difícil al momento de tener que integrarse más allá de acuerdos comerciales como el Mercosur, que han ayudado, pero que lastimosamente no le han podido permitir a Paraguay tener un desarrollo todavía mayor, integrándose a mercados más allá del Mercosur. Entonces, esas políticas proteccionistas que se están implementando, no solamente en nuestra región, sino en todas partes del mundo, lo que está haciendo es que todos los mercados, todos los países se cierren, que le pongan trabas para el ingreso de productos del exterior. Y eso obviamente es muy perjudicial para el comercio mundial y para el comercio de nuestros países. Ni qué decir de la guerra comercial que está enfrentando Estados Unidos con China, ni qué decir de las políticas que están implementando otros países de Asia dentro de sí, ¿verdad? Ustedes saben que Taiwán es un país muy importante dentro de lo que es el proceso logístico, ¿verdad? O sea, gran parte de las industrias que proveen tecnología para una isla como Taiwán están en China. Y hoy Taiwán está en un momento de mucha tensión diplomática con Taiwán y esto puede hacer que muchas de las industrias que están en China salgan de China y puedan ir a otro lugar. Lo mismo está pasando con Japón, lo mismo está pasando con muchos países de Europa que ante esta situación están empezando a reevaluar sus decisiones comerciales y ustedes se acordarán que años atrás habíamos visto esta tremenda expansión de China, este crecimiento de China, gracias a los costos bajos que tenía China para producir. Pero hoy mucha gente, muchos países desarrollados se están replanteando esta política y están diciendo, yo creo que no nos conviene tener todas nuestras plantas de fabricación en China porque esto genera un problema de logística. ¿Qué pasa si China vuelve a pasar por una situación sanitaria como la que estamos viviendo ahora? ¿Verdad? Y eso se cierran todos nuestros canales de producción logística. Entonces, esto está haciendo que aparte de todos los problemas comerciales internos de los países, también se están discutiendo estas estrategias comerciales a una escala mundial y eso va a llevar todavía un tiempo hasta que se pueda acomodar. Entonces, eso nos deja para ver qué es lo que se puede a nivel interno, qué es lo que pueden hacer nuestros países para poder salir de esta situación que sabemos va a llevar su tiempo, que sabemos es muy costosa en términos de empleo y sabemos que esto finalmente le termina perjudicando a aquellos sectores socialmente más vulnerables, ¿verdad? Nuestros países han trabajado muchísimo a lo largo de la última década en quitar personas de la situación de pobreza extrema, de la situación de pobreza. Nuestros países han avanzado políticas públicas como las transferencias condicionadas, mejores programas de alimentación a nivel escolar, ha ayudado muchísimo para sacar a mucha gente de la pobreza. Pero la realidad es que eventos como el que estamos viviendo actualmente van a volver a poner a muchísima gente dentro de la situación de pobreza. O sea, nosotros tenemos una clase media que es muy vulnerable, no es una clase media como la tendrían los países nórdicos, los países del sudeste asiático que han avanzado y han consolidado una clase media con capital, con acceso al crédito, con financiamiento a largo plazo. No, nuestra clase media es una clase media que es la primera generación que ha permitido tener acceso a una educación terciaria, a un trabajo formal, todavía se está insertando a un mercado laboral que sigue siendo altamente informal. Entonces, es todavía una clase media muy vulnerable que ante esta situación de crisis muy probablemente vuelva a la situación de pobreza. Entonces, lo que tenemos que buscar, y ahí sí ya entrando en la última parte, un poco lo que me había pedido Amelia, ¿cómo podemos salir de esta situación? ¿Cómo podemos de alguna manera encarar un esfuerzo donde el desafío ya no es más un desafío público, porque esa es otra de las grandes lecciones.
que nos deja esta gran crisis. Todo lo que habíamos visto anteriormente, tanto del lado del sector público como del lado del sector privado, ha fracasado. El sector público, con sus políticas públicas que la han implementado a lo largo de décadas, en este escenario de crisis han sido totalmente incapaces de responder a la necesidad. Y por el lado del mercado, por el lado del sector privado, también hemos visto que los mercados no funcionan de manera eficiente en estas situaciones de crisis. Entonces creo que hoy, como nunca antes, lo que nos va a sacar de esta crisis es la colaboración. Es la colaboración a una escala mundial, es la colaboración a una escala regional y una colaboración a escala local. Tenemos que trabajar juntos, tienen que trabajar juntos el sector público con el sector privado. La comunidad tiene que ser parte de la solución en un problema que tiene realmente profundas ramificaciones y que va a afectar a el núcleo de todas nuestras sociedades. Y quiero concentrarme en lo que yo creo que es la principal herramienta que tenemos, que es nuestra gente, ¿verdad? América Latina es un continente eminentemente joven. Paraguay tiene la población más joven de América Latina, cerca del 70% de la población tiene menos de 45 años. Es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad de preparar a ese capital humano, de darle las herramientas para poder enfrentar esta crisis y finalmente salir fortalecido. Y ahí entramos con algo donde Paraguay ha lastimosamente fracasado hasta ahora, que es la formación del capital humano. Paraguay a lo largo de su historia y principalmente en los últimos 30 años, desde la transición democrática, la caída de Stroessner y el inicio del proceso democrático, ha venido desarrollando políticas públicas, pero que han estado más que nada concentradas en la estabilidad macroeconómica. El caso del Banco Central, que fue también como consecuencia de una crisis de los 90, se hace una reforma del sistema financiero, permitió el crecimiento de la actividad financiera de una manera saludable, ¿verdad? Obviamente no estamos satisfechos, todavía hay muchísimo por hacer, pero se ha establecido un sistema financiero muy, pero muy solvente y lejos de generar inestabilidad como lo hizo en el pasado. Y lo mismo pasó en el campo fiscal. Las reformas tributarias del 2002-2003 se hacen en el Paraguay, se implementan en el Paraguay a la luz de una crisis tributaria donde Paraguay estaba en default selectivo, no tenía la capacidad de pagar sus deudas, no tenía la capacidad de honrar los salarios y las pensiones del sector público, y eso llevó a una serie de cambios. Pero más allá de esas reformas en el campo de la política monetaria, la política económica, no hicimos grandes reformas en el capital humano. Y ahí son básicamente dos, ¿verdad? La reforma de la educación, la transformación de la educación y la transformación o el mejoramiento del sistema de salud pública. Voy a empezar con lo que es el área de educación, ¿verdad? Paraguay en los 90 hace una reforma de la educación en el Paraguay que fue muy similar a las reformas que hicieron la gran mayoría de los países de América Latina. La diferencia es que los países de América Latina hicieron esta reforma en los 60, en los 70, que era la expansión de la educación pública, asegurar que en cada pueblo, que en cada ciudad hubiera una escuela, hubiera un profesor que le dé acceso a la educación pública. Antes de los 90, si uno vivía en una ciudad, en el área rural, y podía tener acceso a una educación primaria hasta el tercer grado, a partir de ahí tenía que moverse con toda su familia o el hijo tendría que ir con otro miembro de la familia a vivir a otra ciudad para continuar con su formación. Y eso lo que hacía era un altísimo nivel de deserción escolar y obviamente era imposible y se repetía el círculo de la pobreza con esa persona que no terminaba la formación escolar y obviamente no tenía la capacidad de insertarse al mercado laboral. Entonces, casi todos los países hacen estas reformas de la expansión de la educación antes de los 90, Paraguay la hace en los 90, y obviamente cuando todos de alguna manera ya estaban trabajando en lo que era la calidad de la educación, Paraguay empieza solamente hace unos años a ver cómo podía hacer que el sistema escolar público realmente empiece a rendir mejores frutos, porque no era simplemente que los chicos terminen el colegio, sino realmente que sepan, tengan conocimiento y se puedan insertar a un mercado laboral mucho más eficiente. Y obviamente también el prebendarismo, ¿verdad? La política electoral también de alguna manera se había apoderado del sistema escolar, ¿verdad? Sabrán probablemente los que viven en Paraguay que no es ninguna coincidencia que en el Paraguay tuvimos un presidente de la República que fue 2 veces ministro de Educación y una candidata a presidente que también fue ministra de Educación. O sea, el Ministerio de Educación era una plataforma muy atractiva para catapultarse políticamente, ¿verdad? Por esa gran masa de docentes que muchas veces se confundían con herramientas electorales. Entonces, lastimosamente, eso iba en detrimento o va en detrimento
de la calidad de la educación. Bueno, Paraguay viene trabajando en esto, hay un proyecto muy ambicioso de transformación de la educación, de mejorar los centros de formación docente, tener un nuevo estatuto docente que tenga estándares más altos para el ingreso al sector público educativo, tenga reglas claras también para la permanencia y la promoción de los profesores y finalmente también tenga un mecanismo de salida para aquellos que no cumplen con esos requisitos. Un proceso muy similar es lo que ocurre en el campo de la salud pública. No es que el sistema sea malo, el problema es que el sistema está totalmente desfasado en el tiempo, ¿verdad? Paraguay tiene el diseño institucional de su sistema de salud pública como fue pensado e implementado en los 50, a comienzos del gobierno de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Donde Paraguay de alguna manera empezó a desarrollar una infraestructura pública mucho más amplia. Entonces se crea en ese entonces el Instituto de Previsión Social, se empieza a ampliar la oferta de salud pública, el hospital de clínicas, que es el hospital escuela de la Facultad de Medicina, también empieza a ver sus servicios a ampliarse, ¿verdad? Pero lastimosamente la población en el Paraguay creció, la demanda de salud también ha crecido y probablemente va a seguir creciendo, y tenemos que repensar ese modelo del sistema de salud pública, principalmente en lo que es la gobernanza, ¿verdad? Los roles que tiene el Ministerio de Salud. En el caso de Paraguay, tiene un ministro de salud que aparte de ser el responsable de la regulación y en materia de gobernanza de la salud pública a nivel nacional, también es el responsable de administrar los hospitales, es responsable de contratar los médicos, es el responsable de comprar los medicamentos. Entonces, esto muchas veces le genera un conflicto de interés, principalmente cuando ve el sector privado, ¿verdad?, que le tiene que estar controlando, pero los estándares dentro del sector público muchas veces son inferiores a lo que son en el sector privado. Entonces, una reforma que se viene trabajando también hace un tiempo y que creo que esta crisis está de alguna manera acelerando, es la separación del Ministerio de Salud de su rol de ser el rector de la salud pública y que sea una institución independiente y separada, aquella que administre los servicios de salud y que le pueda proveer, y que esto también le pueda dar gradualmente una mayor participación al sector privado en prestar servicios de salud pública. Era muy similar a lo que ha sido la reforma que implementó Uruguay hace ya 15 años, que viene implementando esta reforma, que ha generado algunas enseñanzas muy positivas que yo creo que Paraguay se puede beneficiar. Entonces, creo que ante esta encrucijada que nos encontramos como país, no hay salidas fáciles, creo que no hay que tener la tentación de buscar el atajo. Creo que los países que han apostado a la educación son los países que han podido salir adelante, son los países que se vuelven menos vulnerables a episodios de crisis. Esta pandemia claramente no es la primera, no va a ser la última. Hoy los expertos en virología hablan de que podríamos experimentar un proceso todavía muy largo hasta que esta versión del coronavirus sea finalmente controlada, ¿verdad? No va a ser erradicada, va a tomar diferentes formas, pero no descartan que veamos ocurrencias de este tipo mucho más frecuentes. Obviamente también tenemos que entender que a diferencia de la gran pandemia de 1919, hoy el mundo está mucho más conectado. Hoy lo que pasa en una ciudad, sin importar de lo que digan las autoridades sanitarias, nos enteramos muy rápidamente. El flujo migratorio es mucho más rápido de lo que era 100 años atrás y probablemente esto va a seguir creciendo de una manera exponencial, así que nos vamos a tener que seguir enfrentando. Entonces, creo que como más que nunca, la medicina para enfrentar y para fortalecer a nuestros países es fortalecer el capital humano, es fortalecer los mercados laborales, es darle las herramientas a los jóvenes y a los no tan jóvenes para que se puedan adaptar a un mercado laboral cambiante, porque esto no es solamente pensando en aquellos que están en su proceso de formación educativa o universitaria, sino también aquellos que están en el mercado laboral, aquellos que están con 40, 50 años y donde la industria en la cual ellos se desempeñan cambia de alguna manera y se puedan reequipar con las herramientas para poder insertarse a un nuevo mercado laboral. Creo que pensar que vamos a volver a la situación que teníamos a finales de febrero es impensable. Tenemos que mirar hacia adelante a ver cómo nos adaptamos lo más rápidamente. Y hay una cita de Darwin que yo creo que refleja mucho
cuando él hablaba en su teoría de la evolución que no es la especie más grande la que sobrevive, sino la que más rápido se adapta a los cambios, la que va a poder salir fortalecida de esta situación. Creo que estos elementos son los que nos van a permitir, muchos de los cuales son elementos intangibles, ¿verdad? Cuando hablamos de la solidaridad entre los países, cuando hablamos de la solidaridad entre las comunidades, no es algo que lo podemos tocar, no es algo tangible, pero sabemos que si lo podemos trabajar desde cada uno de nuestros sectores, podemos generar grandes cambios. Creo que este es el momento que apoyemos cada uno de donde podamos. Yo ya sin una función en la administración pública, pero obviamente con muchas ganas de seguir colaborando. Lo sigo haciendo desde afuera del sector público y creo que es la gran medicina que nos puede ayudar a salir fortalecidos de esta situación. Esto va a llevar un tiempo, no van a ser meses fáciles, pero creo que si se toman las medidas adecuadas, creo que si miramos de manera con optimismo hacia el mediano y largo plazo, se van a poder generar las condiciones. Obviamente, y esto creo que cae de maduro, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar. Nuestros países están enfrentando también una tremenda crisis de credibilidad sobre nuestras autoridades, ¿verdad? Y así como está pasando en Paraguay, lo mismo está pasando en la Argentina y probablemente en todos los países del mundo. Estamos encontrando, y gracias al acceso a la información pública, a la tecnología, estamos encontrando que el dinero público no está siendo manejado de la manera más transparente, más honesta. Y eso realmente en este momento probablemente es dolorosísimo, siempre es doloroso, pero probablemente en una situación de crisis es mucho más doloroso. Entonces, creo que siempre lo repetimos, ¿verdad? Es importante que no haya impunidad, que la justicia pueda funcionar y creo que este es el momento probablemente más importante para que las autoridades responsables en el ámbito de la justicia puedan ser celosos custodios, porque lo que erosiona a nuestros países, por supuesto que es la corrupción, pero la corrupción muchas veces es la consecuencia de la impunidad. En la medida que tengamos autoridades electas o personal del gobierno que utiliza o se enriquece de manera indebida los recursos públicos, y estamos enviando un mensaje de que el siguiente que venga probablemente va a hacer lo mismo y no van a haber consecuencias. Y que creo que eso también va a ser un elemento central. Así que no quiero alargarme mucho más y quiero dejar sí un espacio más importante para las preguntas y respuestas, así que por favor siéntanse libres de preguntarme cualquiera de los temas que hablé o de cualquier otro que sea de interés de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos silenciados los micrófonos, pero hay mucha gente que está aplaudiendo ahí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno realmente. Tenemos un tiempo más de reunión y tenemos muchas preguntas, ¿eh? Vamos a ir tratando de leerlas todas. A ver, va la primera. Muy bien. Pregunta, ¿a qué atribuye el hecho de que Paraguay tenga una inflación estable, no hacia Argentina, donde la misma fluctúa constantemente? A ver, Andrés, el micrófono de Santiago. Le voy a pedir a Santiago que Ahí con una está. encuesta. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, perdón. Déjalo nomás. Sí, sí, lo dejo así abierto. Muchas gracias, Domingo. Mira, la principal razón un poco de lo que hablé es que Paraguay ha implementado, y esto es histórico, no es solamente los últimos 10 años, Paraguay ha tenido históricamente una moneda muy estable. El guaraní es de hecho la moneda más estable de América Latina, tiene ya unos 77 años desde que se instauró, no le sacó ningún cero a lo largo de estos 77 años. Y para que sea una idea, para comparar, en el mismo periodo de tiempo, Argentina le quitó 16 ceros a su moneda. Entonces, esto tiene principalmente su razón en el gasto público, ¿verdad? Paraguay, allá a mediados de los 50, ¿verdad? Tenía un sector público pequeño y lo mantuvo pequeño a lo largo de los 35 años del gobierno de Stroessner, ¿verdad? De hecho, tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Hacienda fueron los mismos durante 35 años. O sea, realmente hablamos de una política económica bastante estable. Y luego de la caída de Stroessner y cuando vino la democracia, esos dos pilares de la política fiscal y la política monetaria fueron mantenidos, ¿verdad? Y esto partía básicamente de tener un manejo muy austero de el gasto público,
¿verdad? Y obviamente esto si le preguntamos a los paraguayos y vamos a decir, no, ¿por qué habla austeridad si realmente hay un mal gasto? Y en realidad hay mucho mal gasto. Pero si miramos en el contexto histórico, si hoy miramos la situación fiscal de Paraguay, vemos que Paraguay tiene la menor deuda pública de entre todos los países de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que Paraguay se endeudó poco a lo largo de los años. A diferencia de otros países que se endeudaron de más, gastaron de más de lo que podían. Y eso fue lo que llevó a que en varias oportunidades Argentina no pueda hacer frente a su deuda. Entonces, cuando el gobierno no puede hacer frente a la deuda, ¿a qué recurre? ¿Cuál es el último instrumento que puede recurrir? Es la emisión de dinero, el crédito del Banco Central, ¿verdad? Entonces, los bancos centrales tienen una máquina en el sótano que apretan un botón e imprimen billetes. Entonces, cuando los presidentes descubren eso, creen que están en Disney, ¿verdad? Pero la realidad es que esa herramienta es una herramienta muy poderosa para hacer daño, para hacer un terrible daño, ¿verdad? Porque la inflación es el impuesto más injusto, el que más le afecta y más le perjudica a las personas de ingresos bajos. Entonces, básicamente la diferencia es que el gasto público de Argentina se ha mantenido históricamente alto. Argentina acumula cerca de unos 60 años de déficit fiscal. O sea, nunca en estos 60 años tuvo la capacidad de ahorrar o de gastar menos de los ingresos que generaba. Y en mayor medida ese endeudamiento se financiaba con emisión de dinero. Entonces, hay un problema estructural. Esto no es nuevo para Argentina. Argentina vivió esto allá por los años 70. Tuvo un problema muy similar que desencadenó con un episodio de hiperinflación. Y eso es tremendamente perjudicial. Entonces, la falta de tener un banco central independiente es lo que llevó a lo largo de estos años que Paraguay pueda tener una inflación baja y estable y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, se haya mantenido en regla o dentro de unos límites, manteniendo una deuda pública y un déficit fiscal. Entonces, básicamente es la combinación de esos dos factores. La falta de un banco central independiente y un gasto público por encima de las capacidades de una economía o del país. Muchas gracias, señor Peña. Bueno, otra pregunta. ¿Qué medidas de política monetaria adicional se podría implementar para que los créditos estén disponibles a largo plazo, ya que los bancos prefieren aplicar sus recursos en letras de regulación monetaria, privando así de recursos para la reactivación económica? Muy buen punto, Domingo. Los países siempre buscan que haya el acceso al crédito a largo plazo. ¿Por qué? Porque el crédito a largo plazo es el que le permite a una economía poder avanzar en el desarrollo industrial. O sea, hoy sabemos que no hay país en el mundo que se haya podido desarrollar, que haya crecido de manera sostenible sin transitar un proceso de industrialización. Y para desarrollar la industria se necesita el crédito a largo plazo. Son inversiones en maquinaria, desarrollo tecnológico, o sea, requiere ese financiamiento a largo plazo. A diferencia del crédito consumo, que es un crédito más de corto plazo, ¿verdad? Yo me quiero comprar un televisor y bueno, tengo que pagarlo en relativamente corto plazo. Ahora, ¿de dónde se financian típicamente los países a largo plazo? Y se financia el ahorro, ¿verdad? Cuando yo tomo una deuda, esa plata es de alguien que está ahorrando. Entonces, Paraguay tiene mucho financiamiento a corto plazo, porque los depósitos por lo general están a corto plazo. El 70% de todos los depósitos en el Paraguay son depósitos a la vista. Son muy pocos los depósitos que tienen los depositantes a largo plazo. Ahora, ¿de dónde viene típicamente en un país el ahorro de largo plazo? Y viene de la seguridad social, que funciona como un impuesto, ¿verdad? Y esto Argentina lo conoce muy bien porque ha avanzado muchísimo en esto, ¿verdad? De alguna manera quitarle recursos a la clase trabajadora sin preguntarle, es un impuesto, te quito recursos cuando trabajas y esto yo te lo voy a dar a través de una jubilación el día que vos dejes de trabajar. Bueno, en el caso de Paraguay es el país que tiene la menor cobertura de seguridad social. Solamente 2 de cada 10 paraguayos aportan a un régimen de seguridad social. Entonces, el ahorro interno de largo plazo es muy pequeño. Y aparte de que es pequeño, está depositado a corto plazo, ¿verdad? ¿Quién es el principal administrador de los fondos de pensión en el Paraguay? El IPS. El IPS tiene la gran mayoría, si no el 100% de sus depósitos, que son los depósitos de los trabajadores
que se van a jubilar en un periodo de 20, 25 años, está depositado en el sistema financiero en depósitos que van hasta 3 o 4 años. Entonces, hoy en Paraguay no tenemos un órgano regulador que le obligue a los fondos de pensión a decirle, mira, esta plata vos no podés colocarla a 2 años, tenés que colocarla a 15 años. Y cuando la coloque a 15 años, el banco que reciba va a tener que prestar a 15 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ayudar. Y ahí también va a ser mucho más efectivo este gran beneficio de tener una inflación baja y estable, ¿verdad? Porque si la inflación es baja y tenemos todo ese ahorro a largo plazo, pero no está depositado a largo plazo, creo que eso puede generar un cambio muy, pero muy importante para Paraguay. Muy bien, excelente. Tenemos otra pregunta que pasaron. El gobierno plantea que es necesaria una reforma del Estado. El gobierno plantea que es necesaria una reforma del Estado. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos que deberían mejorarse? Sí, un tema interesante que también tomó mucho protagonismo en las últimas semanas, ¿verdad? Creo que en realidad más que la reforma, porque acá no estamos hablando de modificar la Constitución, acá lo que en realidad estamos hablando es de mejorar la eficiencia del sector público. En estos dos elementos que yo le decía, principalmente en la salud y la educación, que son los que están pasando la peor parte dentro de esta crisis. Paraguay tiene cerca de 1,5 millones de chicos en edad escolar. Están hace 90 días en su casa. Entonces, a pesar de todas las herramientas tecnológicas que uno se puede pensar, el problema no es la herramienta, el problema es cuál es el programa que van a seguir estos niños. Nosotros no podemos pretender que los niños se queden en su casa y que los padres se conviertan en docentes, porque no tienen las herramientas pedagógicas. Entonces, nosotros estamos viviendo una situación de crisis en el campo educativo que lo sabíamos antes de la pandemia. Se volvió más evidente nomás en este periodo de tiempo. Entonces, creo que en esa idea de reformar / mejorar el sistema público, prioridad debería darse en la educación. Y en segundo término, en el campo de la salud, ¿verdad? Hoy estamos viviendo una situación de una enorme complejidad. Estamos atemorizados que el sistema de salud pública no esté preparado, porque en realidad hasta el día de hoy el sistema de salud no ha colapsado. En realidad los hospitales públicos están prácticamente vacíos, ¿verdad? Porque no solamente nos estamos cuidando del coronavirus, sino también nos estamos cuidando de todas las otras enfermedades estacionales que ocurren en esta época del año. Es impresionante, ¿verdad? Estaba hablando otro día con un oculista y me decía, yo en esta época tenía 15, 20 pacientes por día con conjuntivitis o con una infección ocular. Y hoy no hay, ¿verdad? Porque la gente, los chicos están en su casa, la gente se lava mal las manos, no se toca la cara, o sea, está implementando buenos hábitos que ojalá se conviertan en hábitos permanentes. Pero la realidad es que el sistema de salud no está preparado para enfrentar una situación de una mayor demanda. Entonces creo que en esta idea de reformar, en realidad lo que tenemos es mejorar el sistema público, principalmente en estas dos áreas de la educación y la salud. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que enviaron. En el marco del Mercosur, ¿hay coordinación entre las partes, ¿verdad? De los bancos centrales de los miembros? No, perdón, ¿hay coordinación de medida entre los bancos centrales de los miembros? No, lastimosamente no. Ahí hemos fracasado en el ámbito de Mercosur y esto ha dependido muchas veces de las relaciones personales y no como una herramienta institucional, ¿verdad? A mí me tocó trabajar tanto con el ex ministro, actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y después con el primer ministro de Economía que tuvo el gobierno de Macri, Alfonso Prat-Gay, y manteníamos un diálogo fluido, pero no había ninguna posibilidad de poder articular políticas económicas de alguna manera de mutuo acuerdo. Lastimosamente ahí el Mercosur no ha sido una herramienta muy eficiente para tener una mejor coordinación. Y en gran medida también parte porque la situación económica de nuestros países es bastante diferente, ¿verdad? En el caso de Argentina y Paraguay probablemente son dos extremos, ¿verdad? Argentina enfrentando problemas de deuda pública, ¿verdad? Muy, pero muy delicado ya hace varios años y también una inflación muy alta. Y Paraguay, por otro lado, tiene la menor deuda pública y la inflación de las inflaciones más bajas, la más baja de los países de Mercosur, sin lugar a dudas, pero tiene una inflación bastante baja, ¿verdad? Entonces, creo que lastimosamente no hemos fracasado en eso,
en esa medida. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta me enviaron, ¿los créditos a 36 meses están disponibles para los interesados en recurrir a ellos para salvar estos meses de pandemia? Pero los requisitos son mayores a circunstancias distintas a esta. ¿Esto es por la desconfianza en la recuperación del crédito o por disposiciones del Banco Central? Es una combinación de ambas cosas. O sea, hay un set de medidas mínimas que estableció el gobierno en esta herramienta que es el FOGAPI, el Fondo de Garantía para las Pymes, ¿verdad? Y establece que obviamente la persona que vaya a recurrir al crédito tiene que estar registrada en tributación, o sea, tiene que ser un contribuyente formal, tiene que tener al menos 3 empleados registrados en la planilla IPS, el Instituto de Previsión Social. Y después hay una serie de medidas que implementan cada una de las instituciones, sean públicas o privadas. Y ahí es interesante o es importante mencionar que el crédito es una herramienta muy buena, pero el crédito también puede ser un arma de doble filo y puede ser muy perjudicial, ¿verdad? Si yo estoy en una industria o en un sector que no se va a recuperar en 3 meses, que no se va a recuperar en 6 meses, y yo saco un crédito para pagarlo a partir de los próximos 6 meses, o sea, tengo 6 meses de gracia y después empiezo a pagar y yo no voy a tener ingresos. Y bueno, el banco de alguna manera juega ese rol de ayudarle al emprendedor o al trabajador a que reevalúe esa posibilidad. Pues no solamente sacar un crédito, al final del crédito pues hay que pagarlo, ¿verdad? Y parecería que 36 meses es un periodo muy razonable, pero como yo le decía al comienzo, yo creo que la recuperación va a llevar su tiempo. Y van a haber obviamente algunos negocios que va a llevar muchísimo tiempo. O sea, me imagino aquellos que están en el sector de la hotelería, aquellos que están en el sector de los restaurantes, ¿verdad? Más allá de que empieza a haber una flexibilización del aislamiento social, la gente no va a salir en masa a eventos masivos o eventos de mucha concurrencia, ¿verdad? Entonces creo que es importante reevaluar estos elementos y ciertamente respondiendo a la pregunta, hay algunas condiciones que establece el gobierno y hay otras ya que son más variables de administración de riesgo de las instituciones financieras. Muy bien. Otra pregunta. ¿La opción de romper relaciones con China, Taiwán y relacionarnos con China continental le parece una buena opción? Yo creo que no porque creo que Paraguay ha mantenido esta relación con Taiwán a lo largo de más de 60 años, ¿verdad? Desde su independencia. Creo que ha traído muchos beneficios a Paraguay. Creo que Paraguay tiene mucho que aprender de Taiwán, un país que también relativamente pequeño, que está al lado de un país muy grande como China, pero que a pesar de eso ha podido sobrellevar las dificultades, ¿verdad? Y yo creo que ese es siempre parte de nuestra historia. Nosotros muchas veces hacemos un discurso hasta resignado, ¿verdad? De que somos un país muy pequeño al lado de un país tan grande como Brasil, más de 200 millones de habitantes, y que eso finalmente no nos permite desarrollarnos más. Pero en realidad creo que son grandes oportunidades. Por otro lado, creo que el hecho de no tener relaciones diplomáticas con Taiwán, con China continental, no ha sido un impedimento. Nosotros importamos cerca de 3.000 millones de dólares de China continental cada año, ¿verdad? De hecho, el principal país del cual Paraguay importa productos es China continental. Entonces, hay algunos que dicen, no, pero no podemos venderle los productos. El principal comprador de la soja paraguaya es China, es una empresa china, COFCO, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucha gente que vende el cuento chino de que si rompemos relaciones con Taiwán y nos asociamos a China continental, se van a resolver todos los problemas de Paraguay. Yo no creo en eso. Me ha tocado trabajar, hablar, conversar con muchos empresarios chinos de China continental que vinieron al Paraguay, que han hecho inversiones y esa situación diplomática no representa ningún problema. Y por el otro lado también he sido testigo, ¿verdad? En mi paso trabajando en Washington para el Fondo Monetario Internacional y siendo responsable de países en África, de ver también la política que implementó China continental en los países de África, que es una política casi de un colonizador, ¿verdad? De ir a prestar plata, pero hacerse dueño de los recursos naturales, de las riquezas de esos países, ¿verdad? Así que realmente soy escéptico de que Paraguay realmente
tenga que dejar esa relación con Taiwán para tener un futuro más provisorio con China. Y finalmente, mirar un poco la experiencia de países que han tomado esa decisión recientemente, ¿verdad? El último fue Panamá, hace poco tiempo, y yo no veo a Panamá vendiendo sus productos a China continental. Y lo mismo ha pasado con Costa Rica, ¿verdad? Tampoco le veo a Costa Rica que se haya beneficiado muchísimo de esa relación con China continental. Y finalmente una cuestión de escala, ¿verdad? Creo que son países tremendamente grandes y que obviamente también privilegian sus propios intereses. Perfecto. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero por una cuestión de organización de la reunión y del tiempo, voy a leer una última. ¿Cuáles son las actividades económicas en las que el gobierno debería invertir inmediatamente para apuntar a una recuperación sostenida? ¿La agricultura volvería a ser la base de nuestra economía? La agricultura es fundamental en Paraguay. O sea, creo que en esto no hay que sentirse disminuido. Creo que con mucho orgullo tenemos que decir que Paraguay tiene un enorme potencial productivo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Pero obviamente tenemos que seguir diversificando nuestra economía, tenemos que avanzar en un proceso de industrialización y ahí Paraguay tiene una gran oportunidad usando una de sus mayores riquezas, que es la energía eléctrica, ¿verdad? O sea, tenemos absolutamente todo, depende de nosotros poder avanzar en ese proceso de industrialización. A mí siempre me da un poco de miedo cuando se dice qué sector debería apoyar el gobierno, ¿verdad? Porque después de haber estado casi 20 años en la administración pública y ahora hace 3 que estoy fuera de la administración pública, me doy cuenta lo poco que conocemos del sector privado, me doy cuenta lo poco que conocemos al empresario y al emprendedor. Así que siempre digo esto, ¿verdad? A veces me da culpa que cuando uno solamente tiene la visión del sector público, es una visión muy pequeña de la realidad y le aliento realmente a todos los que puedo, tanto el sector público que vayan al sector privado y el sector privado que en algún momento de su vida puedan prestarle un servicio público y puedan trabajar. Creo que eso va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de las políticas públicas. Así que no creo que haya la inteligencia y el conocimiento para que el sector público elija quiénes son los campeones. Ahora, yo sí creo que el gobierno tiene que generar las condiciones para un desarrollo de todos los sectores económicos y que finalmente la inteligencia privada va a decir en qué vamos a ser buenos. ¿Cuáles son esas condiciones? Estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, seguridad física, inversión en infraestructura, capital humano, salud, educación. Ahí es donde debería concentrarse. Esos son los bienes públicos que el sector público tiene que enfocarse y generar las condiciones para que luego el sector privado, a través de los incentivos correctos que tiene el sector privado, se pueda desarrollar lo más libremente posible. Bueno, excelente. Muchas gracias, Santiago. Tenemos una cantidad de preguntas, pero bueno, como dije, lamentablemente por cuestión de tiempo no vamos a poder seguir respondiendo. Y vamos a proceder al cierre de nuestra reunión. Entonces, para el efecto le voy a pedir, no sé si Marcela ya está habilitada o en todo caso Adriana de Rotary Club Ituzaingó, Posta Santa Rosa, que nos haga las palabras. Sí, Adriana, entonces las palabras de parte de tu distrito. A ver, hay que habilitarle el micrófono a Adriana, Andrés, y de paso ya te pido por favor luego el de Amelia y el de Miguel, ¿verdad? Bien, Perfecto. bueno, ya tengo el micrófono. Muchas gracias, Domingo, muchas gracias, Amelia, muchas gracias, Andrés, por la coordinación, por la atención en esta noche, por dejarnos compartir con ustedes la disertación impecable del señor Peña. Bueno, los invito a que en otra oportunidad volvamos a encontrarnos, aprovechando esta herramienta virtual. Muchas gracias nuevamente a todos los socios de nuestro club que se conectaron, a los amigos que hemos invitado del distrito, y que también nos acompañan y que han estado atentos a la disertación. Así que nuevamente gracias Amelia por dejarnos compartir con ustedes esta reunión. Gracias, Domingo. Muchas gracias, Adriana. Amelia, tus palabras finales. Sí, en primer lugar, felicitar a Santiago porque excelente la exposición, clarísimo, ya sé lo que me espera entonces. Y también invitarte, Santiago, cuando quieras formar parte de nuestro club, estás más que invitado. Muchas Así gracias. que vas a ser muy bienvenido, necesitamos Rotario como vos, en serio.
Y Muchas muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestro querido gobernador, a los clubes rotarios y a los amigos también que hoy están compartiendo, y al Club Ituzaingó Posta Santa Rosa. Muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros, y estoy segurísima que todos están encantados con la disertación de Santiago, porque realmente fue una maravilla. Y antes de... Se merece un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Y antes de terminar, de despedirme, quiero hacerles una invitación para nuestra última reunión del periodo. Los rotarios saben que el 30 de junio yo les voy a decir bye bye porque termina mi periodo. Entonces, el próximo lunes tenemos la última charla de mi periodo y vamos a tener a dos grandes. A nuestro querido gobernador Miguel Cruz y a otro rotario, el EGD Jorge Joels, del Rotary Club El RIMAC, Distrito 4455 del Perú. Así que ya están invitados, agenden, que vamos a tener como principal orador a nuestro querido gobernador. Y va a ser también tipo nuestra despedida, creo. Así que les esperamos a todos y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, muchas Amelia. gracias. Muy bien, muchas gracias, Amelia. Quiero darle las palabras finales a nuestro gobernador de distrito, Miguel Cruz. Adelante, Miguel. ¿Tiene el micrófono? ¿Le habilitamos el micrófono? Muy bien. Le pedimos al gobernador que él mismo pueda habilitar el micrófono. ¿Mm? Ahí, Miguel, seguramente le das... ahí está, muy Ahí bien. está. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones en principio al señor Santiago Peña, muy claro en sus conceptos, realmente estábamos muy ansiosos de escucharlos, participamos también haciéndoles preguntas. Muchas gracias a la presidenta Amelia, con quien tenemos un contacto muy fluido desde el inicio de esta gestión. También saludos a la presidenta electa Adriana, ¿sí?, que se ha sumado a esta transmisión virtual, y en especial un gran saludo a todos los rotarios de nuestro distrito y de los otros distritos, en especial al distrito 4905 y a la gobernadora Pochi Cotrón. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima reunión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Los que quieran continuar, ya fuera de protocolo, podemos continuar acá. Muchas gracias. Andrés, una